Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, maestra y compañeros. Nuestro equipo está conformado por Yesenia, Guillermo, Mayra, Cinti, Neftalí y su servidora Lorena. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre los aspectos generales que es el derecho constitucional. Pues bien, el primer aspecto general es la naturaleza y el concepto del derecho constitucional. Este proviene del latín y significa fundar, construir, organizar todo lo que respecta al Estado. Para García Maínez era un conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a las relaciones de estos entre sí y con particulares. Para Garófalo, es una rama del derecho público que estudia la constitución del Estado, o sea, el ordenamiento de los órganos constitucionales del Estado y las relaciones fundamentales entre éste y los ciudadanos. Para Tena Ramírez es una doctrina individual y específica de determinado régimen de Estado. Se podría decir que es parte del derecho público que regula el sistema de gobierno, la formación de los poderes públicos, la estructura y las atribuciones, las declaraciones, los derechos y las garantías de los miembros de la sociedad referida al Estado. En un sentido amplio, es un conjunto de normas que constituyen la base y los principios generales de otras disciplinas jurídicas. Contiene aspectos orgánicos de procedimiento para la creación, modificación y abrogación de normas jurídicas vigentes en el Estado. Por su parte, en un sentido estricto, es una rama determinada del derecho, con la diferencia que jerárquicamente es superior a las demás ramas del derecho. El segundo punto es la ubicación. Pues bien, el derecho constitucional se ubica dentro del derecho público interno. Respecto a la naturaleza del derecho constitucional, se hace notar que siendo el contenido de las disposiciones constitucionales y porque tales disposiciones crean, regulan e invisten de autoridad a los poderes públicos, son de naturaleza pública y por consecuencia es público también el derecho constitucional que las contiene. Punto 3. Caracteres del derecho constitucional. La Constitución mexicana es suprema, federal y republicana. Se divide principalmente en dos partes, en dogmática y orgánica. La parte dogmática establece derechos, libertades y garantías de las personas. Busca proteger la igualdad, libertad y dignidad humana. Establece los límites al poder público. Incluye normas de contenido social como las relacionadas con el artículo 27, que menciona que, entre otras cosas, que la tierra y el agua dentro del territorio nacional corresponde originalmente a la nación. Y el artículo 23 establece las bases constitucionales del derecho del trabajo, regula aspectos como las condiciones laborales, jornadas de trabajo, descansos y salarios. Son garantías constitucionales, también se relacionan con los derechos fundamentales. La parte orgánica organiza los poderes públicos y competencias, establece la soberanía nacional y la forma de gobierno, contempla la división de poderes como legislativo, ejecutivo, judicial, incluye la responsabilidad de los funcionarios públicos. En pocas palabras, dogmática protege los derechos y orgánica organiza el Estado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cindy Cuevas y hoy hablaremos de los principios rectores del derecho constitucional. ¿Cuál es el concepto y función de estos? Bueno, son principios básicos que construyen y definen la estructura política del Estado, protegen y hacen efectivas las disposiciones constitucionales. El tema comprende derechos humanos, soberanía, división de poderes, sistema representativo, régimen federal y justicia constitucional. En conjunto, se explican cómo se organiza el poder y cómo se protegen a las personas. La Declaración de Derechos Humanos, bueno, en este apartado revisaremos las garantías, que están como clasificación tradicional, garantías de igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Su finalidad común es limitar el poder público y proteger la esfera jurídica de las personas. ¿Qué son las garantías de igualdad? Bueno, estas buscan evitar privilegios y colocar a los gobernados en una misma situación frente a la ley. La igualdad jurídica evita distinciones injustificadas por raza, género, edad, religión, profesión y situación económica.
¿Cuál es la clave en todo esto? Bueno, la igualdad jurídica no significa que todas las personas sean idénticas, sino que se eviten privilegios y diferencias arbitrarias. Las garantías de libertad, bueno, la libertad se entiende como el derecho de elegir aquello que convenga a cada persona dentro del marco constitucional y protegen diversos ámbitos de autonomía y participación de las personas. ¿Cuáles son las garantías de propiedad? Bueno, estas vienen en el artículo 27 y son el referente central. Establecen que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional corresponden originalmente a la nación y la propiedad constitucional está sujeta a las reglas y límites establecidos por la propia Constitución. Que hablaremos de la seguridad jurídica. Estos son derechos y principios de protección a favor del gobernado, perdón. Su función es aportar certeza y límites al actuar de las autoridades, analizar la legalidad de los actos de la autoridad. También hablaremos de lo que es público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene el derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Conceptualmente, la soberanía representa la potestad suprema vinculada con la libertad y la autodeterminación política. ¿Qué es la división de poderes? Bueno, este viene establecido en el artículo 49 y establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución crea los poderes constituidos y determina sus facultades y competencias. Cada poder debe actuar dentro de las atribuciones que constitucionalmente le corresponden. Su finalidad es evitar la concentración del ejercicio del poder público. Hablaremos también del sistema representativo. La representación permite que la ciudadanía participe en el ejercicio del poder mediante representantes electos. La Cámara de Diputados, que tiene 500 integrantes, 300 de ellos de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. El Senado cuenta con 128 integrantes, 64 de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. El sistema vincula la voluntad popular con el ejercicio institucional del poder. También hablaremos del régimen federal. El artículo 40 lo identifica a México como un estado federal. El federalismo implica una distribución constitucional de competencias entre distintos órdenes de gobierno. El artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de los estados, conforme a sus respectivas competencias. Las entidades federativas ejercen autonomía dentro del Pacto Federal. Y finalmente, bueno, haremos una integración de los principios en donde dice, bueno, los derechos humanos protegen a las personas, la soberanía determina el origen del poder público, la división de poderes distribuye el ejercicio del poder, la representación canaliza la participación política, el federalismo distribuye las competencias y la justicia constitucional protege la Constitución y controla actos de autoridad. Esto sería todo por mi parte, les agradezco muchísimo atención y nos vemos la próxima. Punto 5. Relación del derecho constitucional con las demás ramas del derecho. La Constitución, la ley suprema. El concepto de la ley suprema. Imagina la Constitución como el manual de instrucciones maestro de un país. La Constitución no es solo una ley más, es la norma jerárquicamente superior. Piensa en ella como los cimientos de una casa. Si los cimientos están chuecos, es decir, si una ley local contradice la Constitución, toda la construcción se cae o se vuelve inestable. Por eso cualquier otra ley, ya sea federal o local, debe ser congruente con ella. Si la contradice, simplemente no puede ser válida. Principios rectores. Aquí pasamos de la estructura a la función. El derecho constitucional es la madre de todas las demás ramas del derecho, ya sea penal, civil, administrativo, laboral, entre otros. No es que el derecho constitucional sea más importante en cuanto a lo que hace, sino que establece las reglas del juego, que todas las demás ramas deben respetar para garantizar que el sistema jurídico funcione en orden y no sea arbitrario. ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo se encarga de cómo se organiza y funciona el gobierno, cómo se conecta con la Constitución.
La administración pública no puede hacer lo que quiera. Su actividad administrativa está limitada y definida por la Constitución. Si la Constitución dice que el gobierno tiene ciertas facultades y ciertas limitaciones, el derecho administrativo es la herramienta que asegura que el gobierno se mantenga dentro de esos límites. La parte 6 de nuestra presentación consiste en la finalidad del derecho constitucional, que veremos de forma muy orgánica y muy sintética. Lo primero que hay que decir, pues, es que el derecho constitucional constituye la estructura fundamental del Estado, es decir, viene a ser algo así como la columna vertebral en torno a la cual todo está construido y armado. Esta estructuración fundamental se realiza en dos vertientes principales. La primera forma en la que el derecho constitucional realiza esa estructuración es estableciendo tanto la forma de gobierno como la organización, la composición y las facultades de todo el Estado mexicano. Y finalmente, la segunda forma de realizar esa estructuración es estableciendo los límites y definiendo las relaciones que existen o que deben existir entre los tres poderes que ya conocemos: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Al realizar esta delimitación y al estructurar estas relaciones es como se sientan las bases para el gobierno del Estado mexicano. Punto 7. Fuentes del derecho constitucional. ¿Qué son las fuentes del derecho constitucional? Son los elementos de donde surgen las normas y principios que regulan la organización del Estado y el ejercicio del poder público. En México se reconocen principalmente 5 fuentes: la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre, las leyes y la doctrina. En la Constitución encontramos que es la fuente más importante del derecho constitucional porque es la base de nuestro sistema jurídico. La jurisprudencia surge de las interpretaciones que realizan los tribunales del Poder Judicial sobre la Constitución, las leyes y otras normas. La costumbre son prácticas o usos que pueden presentarse dentro de la vida constitucional. Sin embargo, en México la costumbre no puede modificar ni eliminar una disposición de la Constitución. Las leyes también son una fuente del derecho constitucional. Las leyes que desarrollan o reglamentan los preceptos de la Constitución y que ayudan a establecer el funcionamiento de los órganos constitucionales. Y por último, en la doctrina está formada por los estudios, opiniones y aportaciones de especialistas en derecho. Yo entiendo que las fuentes del derecho constitucional son importantes porque permiten conocer de dónde surgen las normas que organizan al Estado y establecen la manera en que debe ejercerse el poder.